Uno de los principios básicos de la sublimación es que debes hacerlo sobre materiales con una base de poliéster o polímero. Sin embargo, no siempre los materiales que tienen este tipo de revestimiento son los que queremos para algún tipo de proyecto en específico. Así que en este video te daré un truco para que puedas sublimar sobre telas como el algodón. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. En esta ocasión estaré haciendo el tutorial con esta plancha de HTV Run. Esta plancha tiene un área de trabajo de 15 por 15 pulgadas, o sea 38 por 38 centímetros. Miren, la verdad no me han dado buenas referencias sobre la máquina, pero yo estoy enamorada simplemente con el color. Pega bastante bien en la habitación, aunque también está disponible en color blanco. ¿Cuál color prefieres tú? Déjame saber en los comentarios. Con el paso del tiempo te iré contando cómo me va con esta máquina, pero ahora te voy a mostrar el conector. Mira, viene pegado directamente a la plancha y tan pronto la conectas a la energía eléctrica comienza a parpadear este botón. Pero aunque veas este botón así, significa que está apagada. En mi caso, me molesta verla así, por lo que yo lo que hago es desconectarla y la mantengo desconectada mientras no la estoy usando. Pero para trabajar con ella es muy fácil. Mientras este botón esté parpadeando, significa que la máquina está apagada. Así que le damos para encender. Si dejamos presionado el botón de la temperatura, ella cambia de Fahrenheit a Celsius. O dejamos presionado otra vez y vuelve a Fahrenheit. Para cambiar el número de la temperatura le podemos dar a este botón del medio. De esta forma podemos asignarle, ya va subiendo de 5 en 5. Presionamos y ya sabe que va a llegar hasta acá. Lo mismo con el tiempo. Le vamos a presionar y aquí podemos aumentar o disminuir la cantidad de tiempo. Pero importante, debe estar seleccionado este modo. Acá le damos. Subimos o bajamos. Muy bien. En este modo de acá son 4 configuraciones. ¿Ves? Aquí dice 1, 2, 3 y 4. Son 4 configuraciones que ella trae por default. Y aquí está en la versión automática. Y si le damos aquí, lo quitamos. Para trabajar sublimación sobre algodón, ellos tienen este material que se llama Sublimation HTV. En español entiendo que sería vinilo textil para sublimar. Y está disponible en un acabado mate o brilloso. En este caso vamos a trabajar con el acabado de brillo. Y para ver cómo funciona, vamos a la pantalla de Design Space y aquí te muestro cómo vamos a trabajar. Primero, selecciona una imagen de imprimir y cortar y a esta imagen vas a crearle una capa de offset. O sea, le vas a hacer un borde. A esta pieza con borde la vamos a convertir en una imagen de corte. Que esto lo vamos a cortar en el vinil que ya te mostré. En este vinil. Ahora vas a enviar con la función de imprimir y cortar a tu impresora. Recuerda, tu impresora de sublimación. En este caso estoy utilizando las Ogras SG500. Activa la función espejo tanto para cortar el vinil como para enviar a sublimar. Ahora dejo que Cricut haga su magia de corte y luego vas a depilar el exceso de vinil. En esta camiseta de algodón, lo primero que vamos a hacer es un preplanchado por 10 segundos. Ya que tenemos el corte listo, vamos a colocar este HTV sobre la camiseta a una temperatura de 350 Fahrenheit por 10 segundos. Muy bien, ya colocaste este vinil de HTV Run sobre tu camiseta de algodón. Ahora vas a tomar tu papel de sublimar
y lo vas a alinear para que quede sobre el espacio del vinil, que quede centrado. Por esa razón hicimos el borde, para que tengas un espacio donde puedas rejugar un poco con los márgenes y de esta forma te quede centralizado tu imagen. Y ahora vas a aplicar por 350 Fahrenheit, pero 40 segundos. Vamos a bailar. En resumen, es muy importante que crees un borde a tu diseño para que puedas crear la base del material de HTV Run, donde luego vas a sublimar. Este y todos los materiales lo vas a encontrar en la descripción del video. Recuerda alinear bien tu diseño para que no te pase lo que a mí en este proyecto. Y si te interesa conocer otros tips de sublimación, otros hacks y demás, busca en la descripción de este video todos los videos relacionados. Y asimismo, dale clic aquí para que aprendas un poco más sobre el mundo de la sublimación. Y será hasta un próximo tutorial.